En el crepúsculo de un día que se va, cuando el sol se asoma por el horizonte con un brillo dorado y suave, encontramos un momento propicio para la reflexión. Este instante, en el que el día se funde con la noche, nos invita a detenernos, a respirar y a mirar hacia adentro. En medio del ruido ensordecedor de las redes sociales, de la presión incesante del trabajo y de las expectativas que nos agobian, nos encontramos en un mar de caos. Pero, ¿qué sucedería si, en lugar de sucumbir a esa tempestad, encontráramos un faro de luz en la filosofía estoica? La sabiduría estoica, que ha perdurado a lo largo de los siglos, se erige como un pilar firme, un refugio donde el alma puede hallar paz y resistencia. En sus enseñanzas, nos encontramos con la promesa de una vida vivida con propósito, donde la serenidad se convierte en nuestra compañera constante. El estoicismo no es un mero conjunto de reglas. Es un camino hacia la libertad interior, una invitación a ser arquitectos de nuestras propias emociones. El filósofo Séneca, en su profunda reflexión sobre la brevedad de la vida, nos recuerda que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En un mundo que nos incita a correr, a acumular y a buscar validación en lo fugaz, Séneca nos ofrece una perspectiva renovadora. El tiempo es un regalo, y lo que elegimos hacer con él define nuestra existencia. Cada instante que se desliza entre nuestros dedos es una oportunidad para conectar con lo que verdaderamente importa. Así, el estoicismo nos enseña a soltar lo trivial y a abrazar lo esencial, invitándonos a vivir con intención, a cultivar relaciones genuinas y a nutrir nuestra alma. En las horas más oscuras, cuando la ansiedad y el desasosiego parecen invadir nuestro ser, encontramos en Epicteto un faro de esperanza. Este sabio nos dice que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. En medio del ruido abrumador de la vida moderna, la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a lo que nos rodea. La vida, con sus inevitables altibajos, no está bajo nuestro control, pero nuestra reacción ante ella sí lo está. Este es un poder que reside en cada uno de nosotros. El poder de transformar el sufrimiento en aprendizaje, la incertidumbre en aceptación. Al abrirnos a esta enseñanza, comenzamos a despojar nuestro corazón de las cadenas del miedo y la desesperanza, permitiendo que florezca una calma profunda, incluso en el ojo del huracán. Ahora, imaginemos por un momento un mundo donde el tumulto exterior no perturba nuestra alma. Visualicemos un espacio interno donde la paz reside, un refugio donde podemos contemplar nuestra vida sin el ruido de la prisa y la presión. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recuerda que la tranquilidad es el resultado de la aceptación de lo inevitable. En su diario, Los Pensamientos, nos habla de la importancia de reconocer que hay cosas que no podemos cambiar y que al aceptarlas encontramos la libertad. La vida es un constante fluir, un río que a veces nos arrastra, pero que también nos enseña a navegar sus corrientes. Este proceso de aceptación no significa rendición, al contrario, es un acto valiente de reconocimiento. Al aceptar lo que no podemos controlar, liberamos nuestra energía para enfocarnos en lo que sí podemos, en nuestras acciones y en nuestra actitud. En un mundo que parece gritar constantemente, el estoicismo nos invita a escuchar la voz suave de nuestra sabiduría interior. Nos enseña a discernir entre lo que está en nuestras manos y lo que no, permitiéndonos actuar con valentía y serenidad. En el contexto de la vida moderna, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes idealizadas
y comparaciones desgastantes, el estoicismo se convierte en un bálsamo para el alma. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en seguidores ni en me gusta, sino en la profundidad de nuestras conexiones humanas y en la calidad de nuestra vida interior. Nos invita a ser audaces, a vivir con autenticidad, a alejarnos de las distracciones que nos alejan de nuestro verdadero ser. En un mundo que a menudo nos dice que debemos ser más, hacer más y tener más, el estoicismo nos susurra que ser suficiente es un logro en sí mismo. Así, en medio de la tormenta, el estoicismo nos ofrece un camino hacia la fortaleza. Nos enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Nos invita a enfrentar nuestras dificultades con un corazón valiente, a entender que cada desafío es una oportunidad para crecer. Como un árbol que se aferra a sus raíces en medio de la tempestad, encontramos en la filosofía estoica la resiliencia necesaria para enfrentar la vida con dignidad y coraje. Y así, al caer la noche y cuando las estrellas comienzan a brillar, nos encontramos con una opción: vivir con la mente clara y el corazón abierto, abrazando la filosofía estoica como nuestro guía. Con cada respiración podemos elegir soltar el peso del ego y la ansiedad, permitiendo que la serenidad se instale en nuestro ser. En la quietud de la noche, al mirar hacia arriba, recordamos que somos parte de un cosmos vasto y misterioso, donde nuestras preocupaciones son solo una brisa pasajera. La vida es un viaje, un camino que cada uno de nosotros transita con sus propias huellas. En este recorrido, el estoicismo nos ofrece un mapa, un conjunto de principios que iluminan nuestro trayecto. Nos invita a ser conscientes de nuestras emociones, a cultivar la gratitud y a vivir en armonía con la naturaleza. Así, al final de este día, al caer el sol y abrazar la noche, abramos nuestros corazones a la sabiduría de los estoicos. Que sus enseñanzas nos acompañen en cada paso que damos, que nos inspiren a buscar la paz en medio del caos y a encontrar la fortaleza que reside en nuestro interior. Porque al final, el verdadero triunfo no es vencer a los otros, sino conquistar nuestras propias tormentas y encontrar la serenidad en el bullicio de la vida. En ese viaje, el estoicismo se convierte en nuestro faro, guiándonos hacia una existencia plena, rica en significado y en paz. Mientras el primer rayo del sol se asoma en el horizonte, tiñendo el cielo de suaves matices de naranja y rosa, me siento a contemplar el mundo que se despierta. Este momento, fugaz pero eterno, me invita a reflexionar sobre las lecciones que la vida nos ofrece, y entre ellas, la enseñanza más poderosa del estoicismo: la distinción entre lo que depende de nosotros y lo que no. Es un principio simple, casi elemental, que puede transformar nuestra forma de vivir. Imaginemos por un momento que hemos planeado un viaje, uno que ha sido objeto de nuestra anticipación durante semanas. Nos hemos preparado, hemos hecho las maletas, incluso hemos llegado al aeropuerto con suficiente tiempo. Pero de repente, una tormenta inesperada se cierne sobre la ciudad y nuestro vuelo se retrasa. Aquí, en este momento de frustración, surge la pregunta: ¿qué podemos controlar? Los estoicos nos enseñan que la única cosa sobre la que realmente tenemos poder es nuestra respuesta. No podemos controlar el clima, ni el retraso del vuelo, ni siquiera a las personas con las que compartimos el espacio. Sin embargo, sí podemos controlar nuestras emociones, nuestras reacciones y sobre todo, nuestras expectativas. En lugar de dejarnos llevar por la ira o la desesperación, podríamos optar por aceptar la situación. Podríamos aprovechar ese tiempo extra en el aeropuerto para leer un buen libro, para observar a nuestro alrededor
para respirar y encontrar un momento de paz en medio del caos. La vida moderna nos ofrece innumerables oportunidades para practicar esta sabiduría. Pensemos en las discusiones familiares, esas que a menudo parecen no tener fin, en las que nos encontramos atrapados en un ciclo de reproches y malentendidos. A veces nos aferramos a la necesidad de tener la razón, de imponer nuestro punto de vista. Pero, al igual que en el caso del vuelo retrasado, lo que realmente importa no es la disputa en sí, sino cómo elegimos responder a ella. ¿Puedo soltar la necesidad de ganar? ¿Puedo escuchar con empatía en lugar de hablar para ganar? Al hacerlo, no solo liberamos a los demás de la presión que a menudo ejercemos, sino que también nos liberamos a nosotros mismos. Al dejar de lado lo que no podemos controlar, las opiniones de los demás, sus emociones, encontramos una nueva claridad. Nos damos cuenta de que, al final del día, lo que realmente importa es la conexión que mantenemos con quienes amamos, no el resultado de una discusión. En nuestro día a día, cada momento nos presenta esta elección: aferrarnos a lo que no depende de nosotros o aceptar lo que es. La vida es un río caudaloso que fluye constantemente y nosotros somos simples navegantes. Si luchamos contra la corriente, nos cansaremos, nos lastimaremos. Pero si aprendemos a dejar que el río nos lleve, encontraremos serenidad en el movimiento. Imagina por un instante que, en lugar de preocuparnos por el futuro incierto, decidimos vivir el presente. Alguien me dijo una vez que la ansiedad es el resultado de vivir en el futuro, mientras que la depresión es vivir en el pasado. La sabiduría estoica nos invita a anclar nuestra mente en el presente, donde reside nuestro verdadero poder. En el ahora podemos elegir cómo responder a lo que sucede a nuestro alrededor. Este principio no se limita a los aspectos más mundanos de la vida. En los grandes desafíos, cuando la vida nos presenta su rostro más duro, es igualmente relevante. Pensemos en la pérdida, en el dolor, en la enfermedad. Hay cosas que no podemos evitar: la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la llegada de una enfermedad. En estos momentos, el sufrimiento puede parecer abrumador. Sin embargo, incluso en la adversidad, podemos elegir cómo reaccionar. Podemos permitir que la tristeza nos consuma, o podemos honrar la memoria de quienes hemos perdido viviendo plenamente, agradeciendo cada día por el tiempo compartido. Podemos ver la pérdida de un empleo como un fin o como una oportunidad para redescubrir nuestras pasiones. Cuando enfrentamos lo inevitable con aceptación, encontramos un nuevo sentido de libertad. La libertad no radica en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de navegar a través de ellas con gracia. Al soltar lo que no depende de nosotros, creamos espacio para lo que realmente importa: nuestra paz interior, nuestra conexión con los demás y nuestra capacidad de amar. Al amanecer, mientras los colores se mezclan en el cielo y el mundo comienza a cobrar vida, una verdad resuena en mi interior: solo llevo lo que es mío, y eso es suficiente. Esta frase, sencilla pero potente, encapsula la esencia de lo que significa vivir con sabiduría estoica. Cuando dejamos de cargar con las expectativas de los demás, las preocupaciones sobre el futuro y el peso del pasado, nos permitimos ser quienes realmente somos. Hoy, elijo soltar lo que no puedo controlar. Elijo vivir en el presente, en este instante en que el sol emerge, trayendo consigo nuevas oportunidades y esperanzas. Me comprometo a recordar que, aunque el mundo puede ser caótico e incierto, siempre tendré el poder sobre mi propia mente y mi propia respuesta. Así que,
Al enfrentar cualquier desafío que la vida me presente, recordaré, solo llevo lo que es mío, y eso es suficiente. En esta aceptación encuentro la verdadera libertad. Y al final del día, lo que realmente queda son las huellas que dejamos en aquellos que amamos y la paz que cultivamos en nuestro interior. Hoy, al mirar este amanecer, me comprometo a vivir con propósito y claridad. La libertad comienza aquí, en este momento. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos aquí, en este espacio sagrado, para reflexionar sobre una verdad eterna. La virtud es el único bien verdadero. En un mundo que a menudo se deja seducir por las sombras del materialismo, la avaricia y la superficialidad, es nuestra responsabilidad recordar que solo a través de la virtud podemos encontrar la verdadera felicidad y la paz interior. El estoicismo, esa antigua escuela de pensamiento que nos legó sabiduría a lo largo de los siglos, nos enseña que la virtud se manifiesta en 4 pilares fundamentales: la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría. Cada uno de estos valores es una luz que nos guía en el camino de la vida, iluminando nuestro sendero hacia la cima moral, hacia la grandeza de nuestro ser. Comencemos con la justicia, un principio que no solo se refiere a la equidad en nuestras relaciones con los demás, sino que también abarca la rectitud en nuestras decisiones, con nosotros mismos y con el mundo. La justicia es el respeto hacia el otro, el reconocimiento de su dignidad, de su humanidad. Recordemos a Catón el joven, un hombre que se erigió como un faro de integridad en tiempos de corrupción y tiranía. A pesar de los peligros que amenazaban su vida y su libertad, Catón se mantuvo firme en sus convicciones. Su rechazo a la tiranía de Julio César no fue solo un acto de rebeldía, sino un profundo acto de justicia. Él entendió que la virtud es el único camino hacia la verdadera libertad y que al actuar con justicia no solo se preserva la dignidad personal, sino que se defiende la dignidad de toda la humanidad. Hoy, en nuestra vida moderna, ¿cómo podemos emular el ejemplo de Catón? En un mundo donde el ruido del consumismo se vuelve ensordecedor, la justicia nos llama a elegir con cuidado nuestras acciones. Pensemos en una persona que en medio de la vorágine de ofertas y descuentos en línea decide resistir la tentación de comprar cosas innecesarias. Esta persona opta por la justicia de su propio bienestar emocional y financiero, entendiendo que la verdadera satisfacción no se encuentra en acumular posesiones, sino en vivir de acuerdo a sus principios. Al practicar la justicia en nuestras elecciones cotidianas, nos alineamos con el propósito más elevado de nuestra existencia. Avancemos hacia la templanza, esa virtud que nos enseña a encontrar el equilibrio en nuestras vidas. En tiempos de excesos y de placeres desbordantes, la templanza se erige como un baluarte que nos protege de los extremos. La templanza no es la negación de los placeres, sino la capacidad de disfrutarlos con moderación y discernimiento. Reflexionemos sobre cómo, en la era digital, somos bombardeados constantemente por estímulos que incitan al consumo desmedido. La publicidad nos empuja a buscar la satisfacción instantánea, a caer en la trampa del deseo insaciable. Imaginemos a una persona moderna que, en lugar de dejarse arrastrar por la corriente, elige practicar la templanza al rechazar el consumismo desenfrenado. Esta persona se toma un momento para reflexionar sobre lo que realmente necesita, y en lugar de dejarse llevar por la urgencia de comprar, se enfoca en cultivar su bienestar emocional a través de experiencias significativas. Pasar tiempo con seres queridos, disfrutar de la naturaleza o dedicar tiempo a su desarrollo personal. Al practicar la templanza, no solo se protege a sí misma de las trampas del consumismo,
sino que también alimenta su alma, encontrando un sentido de propósito y plenitud que va más allá de lo material. Ahora hablemos del coraje, esa virtud que nos impulsa a enfrentar nuestros miedos y a actuar con valentía en la defensa de lo que es justo y correcto. El coraje no implica la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Catón, en su lucha contra la tiranía, mostró un coraje inquebrantable al oponerse a lo que sabía que era incorrecto, incluso cuando eso significaba arriesgar su vida. Su legado nos enseña que el verdadero coraje no se encuentra en la ausencia de adversidad, sino en la determinación de permanecer firmes en nuestras convicciones. Hoy en día, el coraje se manifiesta en la disposición a hablar la verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la mentira. Pensemos en aquellos que eligen alzar la voz contra las injusticias sociales, que luchan por la igualdad y la dignidad de todos, sin importar su origen o condición. Estos valientes individuos nos recuerdan que el coraje es la chispa que puede encender un cambio significativo en la sociedad. Al practicar el coraje en nuestras propias vidas, nos convertimos en agentes de transformación, inspirando a otros a seguir nuestro ejemplo y a luchar por un mundo más justo. Finalmente, llegamos a la sabiduría, la virtud que nos permite discernir lo que es verdaderamente importante en la vida. La sabiduría es la capacidad de ver más allá de las apariencias, de comprender la naturaleza de las cosas y de actuar en consecuencia. En un mundo lleno de distracciones, la sabiduría nos llama a profundizar en nuestro conocimiento y a cultivar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro entorno. Imaginemos a una persona que en medio del caos de la vida diaria se detiene a reflexionar sobre sus valores, sus metas y sus sueños. Esta persona busca la sabiduría no solo a través de la lectura, sino también mediante la experiencia y la reflexión. Al hacerlo, comienza a comprender lo que realmente le da sentido a su vida. La sabiduría le permite tomar decisiones alineadas con sus principios, viviendo con autenticidad y propósito. En un mundo que a menudo nos instiga a seguir ciegamente las modas y las tendencias, la sabiduría nos invita a ser quienes realmente somos, a vivir de acuerdo a nuestra verdad interior. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre estas 4 virtudes, la justicia, la templanza, el coraje y la sabiduría, debemos recordar que son las herramientas que nos permiten trascender las limitaciones del mundo material y alcanzar la grandeza de nuestro ser. Al abrazar la virtud como nuestro único bien verdadero, encontramos la fuerza para enfrentar las adversidades, la claridad para tomar decisiones conscientes y el propósito que nos guía en nuestro viaje. Hoy, les invito a unirse a mí en este camino hacia la cima moral, a vivir con nobleza y propósito, a ser faros de luz en un mundo que a menudo se siente perdido en la oscuridad. Recordemos que al practicar la virtud, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Seamos los arquitectos de un mundo más justo, templado, valiente y sabio. Que nuestras acciones sean un testimonio de la verdad que hemos abrazado y que al final de nuestros días podamos mirar hacia atrás y sentir que hemos vivido con integridad, dejando un legado de virtud para las generaciones venideras. Amén. En el rincón más sereno de un hospital, donde el ruido de las máquinas se entrelazaba con el murmullo distante de las enfermeras, se encontraba Alberto, un hombre cuya vida había sido un viaje lleno de aventuras, amores y sueños. Sin embargo, en ese momento, su cuerpo estaba marcado por una enfermedad terminal que había invadido su ser, robándole la vitalidad que siempre había irradiado. A pesar de su debilitada condición, sus ojos reflejaban una calma profunda
casi sobrenatural, como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. Alberto había sido un apasionado del arte, un hombre que encontraba belleza en las pequeñas cosas, en el canto de un pájaro, en el aroma del café recién hecho, en el abrazo de un amigo. Durante su vida, había aprendido que el sufrimiento era una parte inevitable de la existencia humana. Ahora, frente al umbral de la muerte, esa lección se convertía en su guía. En su mente resonaban las palabras de los estoicos, que habían sido sus compañeros a lo largo de los años. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Mientras la tarde se desvanecía en un suave ocaso, Alberto se acomodó en su cama. Con cada aliento que tomaba, sentía el peso de su enfermedad, pero también la ligereza de su aceptación. Recordó las enseñanzas de Epicteto, quien decía que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. En este momento, Alberto eligió ver su enfermedad no como una carga, sino como una oportunidad para profundizar su comprensión sobre la vida y la muerte. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si fuéramos eternos?, pensó. Olvidamos que cada aliento es prestado, que la vida es un regalo, frágil y precioso. Con esta reflexión, un suave susurro de gratitud invadió su corazón. La muerte, en su inminencia, no era su enemiga, sino una compañera que le recordaba la belleza de cada instante vivido. Alberto había amado intensamente y había perdido también. Recordó a su esposa Clara, quien había partido demasiado pronto. La tristeza de su ausencia había sido un dolor agudo que lo había acompañado durante años. Pero en aquel momento, los recuerdos de su risa y su amor no eran una carga, sino un bálsamo que aliviaba su alma. Si la vida me ha enseñado algo, pensó, es que el amor persiste más allá de la muerte. Clara vive en cada rincón de mi ser, en cada recuerdo compartido, en cada sonrisa que aún brota de mi corazón. La serenidad de Alberto no era resignación, sino una profunda aceptación. En su mente resonaba el concepto del amor fati, el amor al destino. No puedo cambiar mi realidad, reflexionó, pero puedo abrazarla con todo mi ser. En este abrazo encontró una paz que iba más allá del dolor físico, una paz que lo conectaba con la esencia de la humanidad, con todos aquellos que habían sufrido, perdido y amado. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Alberto sintió que su cuerpo se debilitaba aún más, pero su espíritu se alzaba. Recordó las enseñanzas de Marco Aurelio, quien decía que la muerte es un proceso natural, una mera transformación. No temo a la muerte, susurró en voz baja, porque sé que he vivido plenamente, he amado, he reído, he llorado, he sido parte de esta maravillosa danza de la vida. En ese instante, una enfermera entró en la habitación. Lo observó con una mezcla de admiración y compasión. «Alberto», dijo suavemente, «¿hay algo que necesites?» Él sonrió, un gesto que iluminó su rostro. «Solo quiero que me acompañes un momento. Quiero compartir contigo lo que he aprendido». La enfermera, intrigada, se sentó a su lado y escuchó atentamente mientras Alberto hablaba sobre el sufrimiento, la pérdida y la muerte. «Todos enfrentamos la muerte en algún momento», dijo, «y aunque parece aterradora, es en realidad un recordatorio de la belleza de la vida. Cada día que vivimos es un regalo, una oportunidad de amar y ser amados. Aceptar el sufrimiento es parte de ese viaje. Es un maestro que nos enseña la resiliencia, la compasión y la gratitud». Con cada palabra, la enfermera sentía
que el peso de sus propias preocupaciones se desvanecía. En la dulzura de la voz de Alberto encontró consuelo. «Nunca olvides», continuó él, «que las lágrimas que derramamos son también parte de nuestra fortaleza. Ellas nutren el suelo de nuestra alma, permitiendo que florezca la esperanza». La noche avanzaba y Alberto, sintiéndose más ligero, cerró los ojos por un momento. En su interior había una lucha, pero no era la lucha que uno podría imaginar al borde de la muerte. Era una lucha por encontrar la belleza en el dolor. «Si hay una lección que quiero que recuerdes», dijo suavemente a la enfermera, «es que no debemos huir del dolor. Debemos aprender a danzar con él, a dejar que nos transforme, porque es en el sufrimiento donde a menudo encontramos nuestra verdadera fuerza». La enfermera, conmovida por sus palabras, sintió un nudo en la garganta. «Alberto, eres un verdadero guerrero», dijo entre lágrimas. «Tu serenidad me inspira». Él sonrió de nuevo, sintiendo que su misión estaba completa. No solo había enfrentado su propia muerte con dignidad, sino que había compartido su luz con aquellos que lo rodeaban. Esa noche, mientras el silencio envolvía el hospital, Alberto se sintió en paz. La muerte no era el final, sino una transición hacia algo desconocido, y en lugar de temerle, eligió abrazar lo que vendría. «Memento mori», recordó, «recuerda que morirás, pero también recuerda que vivirás mientras lo hagas». Así, con el corazón lleno de amor y gratitud, Alberto cerró los ojos por última vez. En su mente danzaban los recuerdos de su vida, las risas, los abrazos, el amor. Y en ese silencio dejó ir el miedo, y en su lugar floreció una profunda comprensión. La vida es hermosa, y aunque el sufrimiento y la muerte son inevitables, lo que realmente importa es cómo vivimos y amamos en el tiempo que se nos ha dado. Con su último suspiro, Alberto se convirtió en parte de la gran corriente de la existencia, un ser que había amado y sido amado, un alma que había aceptado su destino con el corazón abierto. En la fragilidad de su vida, había encontrado una fortaleza que trasciende el tiempo, un recordatorio de que, al final, somos todos parte de esta hermosa y dolorosa danza que llamamos vida. En el vasto tejido del universo, donde cada estrella brilla con su propio fulgor y cada hoja se mece al compás del viento, se encuentra un principio eterno que nos invita a vivir en armonía con la naturaleza. Este principio, conocido como el logos en el estoicismo, es el río que fluye sin resistencia, el orden universal que guía no solo los astros en su danza celeste, sino también nuestras almas en su viaje terrenal. Al contemplar este concepto, nos adentramos en una meditación profunda, un susurro del cosmos que nos invita a cerrar los ojos, respirar y encontrar nuestro lugar en el gran esquema de la existencia. Imagina por un momento el susurro del viento que acaricia los árboles, un canto sutil que se eleva y se entrelaza con las hojas, creando una sinfonía de vida. Así es el Logos, un soplo divino que recorre el mundo, un principio ordenado que nos recuerda que todo está interconectado. Cada brisa que se desliza entre las ramas es un recordatorio de que la naturaleza sigue su curso, ajena a la resistencia y a la lucha. En este flujo encontramos la invitación a alinearnos con lo que es, a aceptar la vida en su forma más pura y sencilla. La aceptación es el primer paso hacia la comprensión del Logos. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen desbordar nuestro control. La enfermedad, la pérdida, el desamor. Cada uno de estos eventos
puede ser visto como una tormenta en nuestro río interno. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que resistir el flujo de la vida solo genera sufrimiento. Al igual que las nubes que pasan y dejan caer la lluvia, debemos aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. Al hacerlo, nos convertimos en el agua que fluye, encontrando nuestro camino a través de las piedras y los obstáculos, en lugar de luchar contra ellos. Imagina el cálido abrazo del sol al amanecer, cuando sus rayos dorados despiertan la tierra. Este simple acto de la naturaleza es una lección de simplicidad. Vivir de acuerdo con la naturaleza es despojarse de lo superfluo, de las expectativas que nos imponen la sociedad y de las ambiciones desmedidas que nos alejan de nuestra esencia. Es un retorno a lo básico, a la claridad de un día soleado en el que cada ser vivo despierta para cumplir su propósito. La simplicidad no es privación, sino liberación. Es el canto de un pájaro que se alza en el cielo, recordándonos que la verdadera riqueza reside en apreciar lo que nos rodea, en encontrar la belleza en lo cotidiano. Punto. Cuando conectamos con el Logos, empezamos a vislumbrar un orden subyacente en nuestras vidas. Las estrellas, en su inmensidad, siguen trayectorias precisas, y nosotros, como parte de esta vasta creación, también tenemos un camino que seguir. Este camino puede no ser siempre claro, pero el estoicismo nos invita a confiar en el orden del universo. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer, cada dolor es una parte del aprendizaje. Así como las estaciones cambian y la vida renace en cada primavera, nuestras almas también tienen la capacidad de renovarse y florecer. En esta danza cósmica es fundamental recordar que nuestro lugar en el universo no es uno de lucha, sino de colaboración. Cuando respiramos en armonía con el Logos, nos convertimos en un espejo de la naturaleza misma. Las olas del mar que rompen suavemente contra la orilla son un recordatorio de que la vida avanza en ciclos. Aceptar estos ciclos, tanto los de alegría como los de tristeza, nos permite vivir con un sentido de paz. En lugar de resistirnos a las corrientes de la vida, aprendemos a navegar con gracia, confiando en que cada ola nos lleva exactamente donde necesitamos estar. Cierra los ojos y escucha el murmullo del mundo a tu alrededor. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, un aliento que se sincroniza con el pulso del cosmos. Cada inhalación es una invitación a absorber el Logos. Cada exhalación es una entrega a su sabiduría. Al hacerlo, encontramos una conexión profunda con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Nos convertimos en parte de ese río que fluye sin resistencia, en un ser que vive en el presente, en la simplicidad del ahora. A medida que nos alineamos con el Logos, descubrimos la alegría de ser uno con la vida, la risa de un niño, la fragancia de una flor, el murmullo de un arroyo. Cada uno de estos momentos es una manifestación del orden universal que nos rodea. No hay nada más hermoso que dejarse llevar por la corriente de la vida, abandonando la necesidad de controlar cada aspecto y permitiendo que la naturaleza siga su curso. Este acto de entrega es liberador. Es un recordatorio de que, al igual que el río que fluye, somos parte de algo mucho más grande. Así, vivir de acuerdo con la naturaleza en el estoicismo es un viaje de aceptación, simplicidad y conexión. Es un llamado a abrir nuestros corazones y permitir que el Logos nos guíe, como el sol que despierta la tierra y el viento que acaricia los árboles. Nos invita a vivir en armonía con nosotros mismos y con el universo, a encontrar belleza en la sencillez y a fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. En este camino, aprendemos que la verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas,
sino de la aceptación de la vida tal como es. Al inhalar profundamente, sintamos cómo el logos nos envuelve y nos guía. Al exhalar, liberemos nuestras tensiones, nuestros miedos y nuestras expectativas. En este acto de entrega, encontramos nuestro lugar en el río de la existencia, un espacio donde el caos se transforma en orden y donde nuestras almas pueden danzar libres al compás del universo. En un rincón bullicioso de la ciudad, donde el ruido de los coches se entremezclaba con las risas de los niños y el murmullo de las conversaciones, un hombre de mediana edad se movía con la agilidad de un río tranquilo. Su nombre, para los que lo veían pasar, era irrelevante. Lo que importaba era su dedicación silenciosa. Con una sonrisa amable y una mirada apacible, se detenía para ayudar a quienes se cruzaban en su camino. Un anciano que luchaba por cruzar la calle, un niño que había perdido su globo, una madre con prisas que había dejado caer su compra. Sin necesidad de aplausos, él encontraba satisfacción en los pequeños actos de bondad que realizaba. Era un voluntario anónimo, un estoico en un mundo donde la aclamación y la búsqueda de reconocimiento parecían ser la norma. En el corazón de su filosofía, el estoicismo enseñaba que el verdadero valor de una acción radica en la intención detrás de ella. Este hombre, al igual que los antiguos sabios, creía que la virtud debía ser el motor de sus acciones. Al ayudar a otros sin esperar nada a cambio, no solo aliviaba el sufrimiento ajeno, sino que también cultivaba su propia paz interior. Para él, el reconocimiento era un espejismo. Lo que realmente contaba era el impacto positivo en la vida de los demás, el pequeño destello de luz que podía ofrecer en un mundo a menudo sombrío. El hombre trabajaba en un entorno profesional que a primera vista podría considerarse opuesto a su manera de vivir. Era un ingeniero en una gran empresa, donde las ambiciones y las rivalidades eran moneda corriente. Sin embargo, en su interior, había encontrado un equilibrio que le permitía navegar por ese océano de competitividad sin perder su esencia. Cada mañana, al llegar a la oficina, se tomaba un momento para respirar, recordar sus principios y prepararse mentalmente para el día. Sabía que, aunque el caos lo rodeara, siempre podía elegir su respuesta. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es el arte del desapego. En un mundo donde las redes sociales se convierten en un escenario donde las vidas son comparadas y donde la validación externa se busca a través de me gusta y comentarios, este hombre había decidido liberarse de esa necesidad. En lugar de buscar la aprobación de sus superiores o la envidia de sus colegas, se centraba en hacer su trabajo con dedicación y esmero. Cada proyecto que emprendía era una oportunidad para aplicar su conocimiento y contribuir a algo más grande que él mismo. Así, su jornada se transformaba en un ejercicio de virtudes. La justicia al tratar a todos con respeto, la templanza al no dejarse llevar por el estrés y la sabiduría al tomar decisiones informadas. El acto de servir a los demás, por tanto, no solo se limitaba a su tiempo como voluntario, sino que también se manifestaba en su entorno laboral. Era el primero en ofrecerse para ayudar a un compañero en apuros, el que escuchaba las preocupaciones de los demás y el que hacía su parte para fomentar un ambiente de colaboración. En su mente, cada acción, por pequeña que fuera, podía ser un acto de amor. Reconocía el potencial de cada persona a su alrededor y se esforzaba por ser un catalizador de ese potencial. Sin embargo, el equilibrio entre acción y contemplación era un aspecto que también valoraba profundamente. Al final de cada jornada, se retiraba a un pequeño parque cercano. En un banco, bajo la sombra de un frondoso árbol,
se permitía unos momentos de reflexión. Allí, lejos del bullicio de la vida urbana, podía escuchar el susurro del viento y observar el ir y venir de las estaciones. Era su espacio sagrado, un lugar donde podía recargar su espíritu y confrontar sus pensamientos. El estoicismo le había enseñado a ver el mundo con una perspectiva diferente. Las adversidades, que a menudo parecían abrumadoras, eran, en realidad, oportunidades para crecer. En esos momentos de contemplación, revisaba sus acciones del día, ponderaba sobre sus virtudes y defectos, y se preguntaba cómo podría ser mejor al día siguiente. En su mente, la calma y la acción iban de la mano. La toma de decisiones con serenidad era un signo de fortaleza, no de debilidad. Una tarde, mientras estaba sentado en su banco, observó cómo un grupo de jóvenes jugaba a la pelota. Sus risas resonaban en el aire fresco y él no pudo evitar sonreír. Sin embargo, notó a un niño sentado solo en una esquina, con la mirada perdida. Sin pensarlo dos veces, se acercó al pequeño y le preguntó qué le pasaba. A través de su conversación, descubrió que se sentía excluido del juego. En lugar de ignorar su malestar o dar un consejo superficial, decidió involucrarse. Invitó al niño a unirse a ellos, y para su sorpresa, el grupo lo aceptó sin cuestionar. Este acto, aunque sencillo, fue un reflejo de cómo el estoicismo podía aplicarse en la vida cotidiana. No se trataba solo de grandes gestos heroicos, sino de las pequeñas decisiones que elegimos cada día. Era un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de ser una luz en la vida de los demás, incluso en los momentos más oscuros. El hombre regresó a casa esa noche con una sensación de paz. No había buscado reconocimiento por su acto amable. De hecho, la mayoría de las personas en el parque ni siquiera lo habían notado. Sin embargo, en su corazón, sabía que había hecho lo correcto. En su ser, la calma que había cultivado a lo largo de los años brillaba con fuerza, iluminando su camino. En un mundo que a menudo parece caótico, donde el ruido y la prisa pueden consumirnos, él era un recordatorio de que la virtud y el servicio a los demás no solo son posibles, sino que son esenciales. Como un estoico moderno, enseñaba que, aunque el aplauso y la validación pueden ser efímeros, las acciones guiadas por la bondad y la compasión perduran. Así, este hombre, como un faro de luz tenue pero firme, nos inspira a actuar con virtud, a ser agentes de cambio en la vida de quienes nos rodean y a recordar que, incluso en el caos, siempre podemos encontrar la paz que llevamos dentro. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, como si el universo mismo estuviera invitando a una reflexión profunda. En este momento de calma, uno podría preguntarse: ¿cómo he vivido hoy? ¿He actuado con virtud? ¿He permitido que el ruido del mundo external me desvíe de mi camino interior? Este es el momento ideal para mirar hacia adentro y considerar las enseñanzas del estoicismo, esas antiguas verdades que nos guían hacia una vida plena y significativa. La vida, como un río caudaloso, está llena de corrientes impredecibles. Pero al igual que un hábil navegante, podemos aprender a dirigir nuestras embarcaciones hacia la paz interior, incluso en medio de la tormenta. El estoicismo nos enseña sobre el control interno, esa capacidad de gobernar nuestras reacciones en lugar de dejarnos arrastrar por las circunstancias externas. El primer paso hacia la sabiduría es reconocer que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello.
Pregúntate qué situaciones en mi vida me causan ansiedad. ¿Cómo puedo cambiar mi perspectiva para encontrar la calma en medio del caos? La virtud, ese faro que guía nuestras acciones, debe ser el núcleo de nuestros días. Los estoicos nos enseñan que la verdadera felicidad no proviene de lo efímero, sino de vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Para cultivar la virtud, es esencial establecer hábitos diarios que nos mantengan enfocados en lo que realmente importa. Comienza cada mañana con una meditación matutina. Respira profundamente, cierra los ojos y permítete sentir la conexión con tu esencia. Pregúntate, ¿qué virtudes deseas encarnar hoy? La paciencia, la generosidad, la sabiduría. Permite que estas palabras guíen tus acciones a lo largo del día, como un mantra que se repite en tu mente. A medida que el día avanza, estarás inevitablemente expuesto al dolor y la adversidad. La vida es, sin duda, un maestro severo, pero también es un maestro justo. Aceptar el dolor como parte de la existencia es una lección fundamental del estoicismo. Cuando experimentas sufrimiento, en lugar de resistirlo, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Aceptar el dolor no significa rendirse, significa reconocer que es una parte intrínseca de la vida. Haz de la reflexión nocturna un hábito sagrado. Antes de dormir, toma un momento para revisar tu día. ¿Qué desafíos enfrentaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? Con cada reflexión, te acercas más a la sabiduría y cada error se convierte en una oportunidad para crecer. El estoicismo también nos enseña sobre la armonía con la naturaleza. En un mundo que a menudo prioriza lo material sobre lo espiritual, es esencial recordar nuestras raíces. El desapego a lo material es un camino hacia la libertad. Observa tu entorno y encuentra la belleza en lo simple, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los árboles, la calidez del sol en tu piel. Estos momentos, aunque efímeros, son los que realmente enriquecen nuestras vidas. Practica la gratitud por lo que tienes, por lo que eres y por lo que aprendes. Lleva un diario de gratitud, donde anotes cada día al menos 3 cosas por las que te sientes agradecido. Esta práctica no solo transforma tu perspectiva, sino que alimenta tu alma y te alinea con la abundancia del universo. En el corazón del estoicismo yace el deber del sabio. No se trata solo de buscar el bienestar personal, sino de contribuir al bienestar de la comunidad. Pregúntate, ¿cómo puedo ser útil a los demás? Cada acción que tomamos tiene el potencial de impactar a quienes nos rodean. El sabio se convierte en un faro de luz en un mundo que a menudo parece sumido en la oscuridad. Con cada acto de bondad, con cada palabra de aliento, con cada decisión ética, te conviertes en un agente de cambio. Así, al final de cada día, recuerda que la búsqueda de la sabiduría y la integridad es un viaje continuo. No se trata de alcanzar una meta, sino de disfrutar del proceso de crecimiento. La vida, en su esencia, es un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Cada día es una nueva oportunidad para dar un paso hacia la mejor versión de ti mismo y dejar un legado de serenidad y fortaleza. A medida que el sol se oculta y la noche despliega su manto estrellado, haz un pacto contigo mismo. Camina con sabiduría, vive con integridad y que tu serenidad sea el legado que dejas al mundo. Este es el verdadero propósito de la vida. Ser una fuente de luz y amor, un ejemplo de resiliencia y fortaleza, y un testimonio vivo de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la paz interior. Recuerda, cada amanecer
es una nueva oportunidad. Cada día es un lienzo en blanco, y tú eres el artista de tu propia vida. Pinta con los colores de la virtud, la aceptación y la gratitud. Que tu legado sea una inspiración para otros, un recordatorio de que, aunque la vida pueda ser dura, la serenidad es siempre una elección. Elige sabiamente, actúa con propósito y deja que tu luz brille en el mundo.